fibrosis y respuesta inflamatoria. Listo. Ahora, ¿qué dice el Uribe al respecto? Ya tenemos nosotros la reducción del número de nefronas. Otro detalle. Cuando revisamos en la clasificación de insuficiencia renal crónica tenemos estadios, ¿verdad? 5 estadios. 1, 2, 3. Podemos todavía vivir con insuficiencia renal crónica, pero en un estado compensado. Y eso es lo que vamos a saber por qué ahora. Ahora escuchen. Dice, los mecanismos adaptativos elevan el índice de infiltración glomerular. Listo. ¿Qué aprendimos nosotros que llevaba a la a la proteinuria? Filtración. No decía filtración. Hiperfiltración. ¿Y qué dice acá? Los mecanismos elevan el índice de infiltración glomerular. Entonces, la reducción de las nefronas nos va a llevar a un aumento de la filtración glomerular. Listo. Hasta acá no hay nada nuevo, pero ya lo están terminando de entender. Y esto se llama índice de filtrado glomerular. En las nefronas sanas, ahora, o menos dañadas. La pregunta que esta es la pregunta capciosa. Alguien vaya anotando las preguntas. Me avisa aquí. Un contexto. Esta es la pregunta. ¿La hiperfiltración está comandada por nefronas sanas o enfermas? Sanas, las remanentes. Las enfermas ya están con fibrosis, ya están dañadas. Entonces, esta hiperfiltración es en las nefronas. Vayan haciendo su mapa. Es en las nefronas remanentes. Escuchen esto. Las funciones. Las nefronas sanas o menos dañadas de forma similar a las observadas experimentalmente después de una nefrectomía. Las funciones túbulo. Ahora vamos a hablar del túbulo. Entonces estamos diciendo ¿cómo es que no está descompensado el paciente? Porque hay una hiperfiltración. Ahora, otro detallito que hubo una alumna que me hizo notar en la clase anterior. Para que haya hiperfiltración, ¿qué tiene que haber en esas nefronas remanentes? Un aumento de la presión glomerular. Y para que haya un aumento de la presión glomerular, ¿qué tiene que haber? Vasodilatación. Siempre empiezan por vasodilatación. Vasodilatación en la arteriola aferente. Entonces, toda la frase sería así. Las remanentes vasodilatan la arteriola aferente, vasocontraen la aferente, aumentan la presión glomerular y esto lleva a la hiperfiltración. Ahora vamos a hablar de otra partecita. Ahora vamos a hablar de túbulos. Hemos hablado hasta acá solo glomérulos. Túbulos. Las funciones tubulares también experimentan una adaptación frente a la pérdida de las masas nefronales. De esta forma, en la insuficiencia renal crónica humana, la población normal y las nefronas es reemplazada por una población más pequeña, con diferentes patrones, o sea, es heterogéneo. Hay nefronas fibrosadas, nefronas medio fibrosadas y nefronas enteramente sanas, con diferentes patrones de forma y función. El mantenimiento de la homeostasis de los fluidos corporales y de la composición del medio interno depende de la capacidad de esta población heterogénea de nefronas para controlar la excreción de, fíjense, controlar la excreción de agua y de solutos. Ahora, quedamos que había un aumento de la filtración glomerular. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo de esta filtración glomerular? Excretar sodio, excretar potasio, excretar hidrogeniones, excretar agua y excretar urea. O sea, estamos hablando, el objetivo es deshacerse de los desechos. Cuando nosotros estamos en un estadio 1, 2, 3, podemos, con esas nuestras nefronas remanentes que están hiperfiltrando, que están con proteinuria, podemos excretar todavía adecuadamente. Por eso dice acá, entonces, el objetivo va a ser la excreción de agua y de solutos. Cuando yo digo solutos, estoy hablando, por ejemplo, soluto, la urea. Cuando digo electrolitos, sodio, potasio, hidrogenio. Y cuando digo agua, líquido, sería agua. Como ejemplo, dice, como ejemplo de estos mecanismos de adaptación, analizamos la regulación de la excreción de sodio y del volumen de líquido extracelular, la excreción de potasio, la regulación del equilibrio ácido-base y las alteraciones en el metabolismo mineral. Entonces, yo aquí les mencioné excreción de potasio y hidrogenio,
En el texto dice la excreción de potasio, regulación del equilibrio ácido-base. Cuando yo dije hidrogenión, ¿qué significa regulación del mecanismo no era eso. ¿Sí? Regulación del equilibrio ácido-base. ¿Qué significa regulación del equilibrio ácido-base? El pH siempre tiene que estar en 735, 745. Siempre. Entonces, un concepto que les recuerdo por el conocimiento de física. Regulación del equilibrio ácido-base significa mantener un pH de 735, 745. Uno de los órganos, porque uno es el pulmón y otro es el riñón, uno de esos órganos de regular el equilibrio ácido-base es el riñón. ¿Cómo? Excreta hidrogenión y absorbe bicarbonato. Excreta hidrogenión y absorbe bicarbonato. Entonces, cuando ustedes escuchan la palabra regulación del equilibrio ácido-base, estamos diciendo mantener un pH de 735, 745 gracias a la secreción de de hidrogenión y a la absorción de bicarbonato. Entonces, a eso se refiere ese mecanismo de regulación. Escuchen lo que les voy a decir. Un paciente con insuficiencia renal crónica estadio 5, con poquísimas nefronas, 10% de nefronas, ¿cómo está esa regulación del equilibrio ácido-base? ¿Cómo estaría su pH? Ácido. ¿Por qué? Porque no va a ser capaz de excretar el hidrogenión. Exacto, no va a ser capaz de secretar hidrogenión y absorber bicarbonato. Entonces, nuestros pacientes con insuficiencia renal estadio 4 o 5 están acidóticos por naturaleza. Ya las nefronas están muy reducidas. Dice excreción de potasio. ¿Cómo va a estar el potasio? Perdón. Estoy hablando de estadio 4 o 5. Bajo, ¿no? Pero en un estadio 3 todavía está normal. Gracias a la regulación, gracias al remanente de esas nefronas que están hipertrofiadas y que están cumpliendo con alguna función. Bien, ya está la regulación. Ahora, y vamos a terminar aquí la otra semana hablando de las alteraciones del metabolismo óseo mineral. Es decir, escuchen esto, los pacientes con insuficiencia renal crónica terminan con una osteoporosis severa. Eso vamos a ver cómo se desarrolla, está dentro de las últimas preguntas que les he hecho. Entonces, háganle un corte así como eso. ¿Eso es para qué pregunta? Para la 1. Ya. Pregunta número 2. ¿Quién participa? No. La 2. La 2 dice, ¿qué consecuencias fisiopatológicas surgen cuando el riñón pierde su capacidad de adaptación a medida que progresa la enfermedad? Acabamos de hablar de la capacidad de adaptación. Así, sin leer. Si su capacidad de adaptación era secretar hidrogenión, absorber bicarbonato, secretar potasio, eliminar agua, ¿qué va a suceder? Retención de agua. Retención de agua, retención de potasio, retención de sodio. Entonces estos pacientes van a estar hipervolémicos. A ver, en el texto, ¿de qué libro? ¿Por qué dice? ¿Página? En la página 1020. 1020, ¿qué dice? Las manifestaciones dice que va a haber acumulación de residuos nitrogenados. Urea. Residuos urea. Aquí dice, la acumulación en la sangre de desechos nitrogenados o uremia es un signo temprano de lesión renal. La urea es uno de los primeros desechos nitrogenados que se acumula en la sangre y la concentración de boom es cada vez más alta. Boom, escuchen, boom en inglés. Nitrógeno urémico en sangre. En castellano, urea. He tardado 20 años en entender eso. De verdad. Nitrógeno, desecho nitrogenado, es urea. Quiero que escuchen esto con atención y me van a decir de qué estadio estaríamos hablando. Lea de nuevo. ¿Todo desde el principio?
Ya. La acumulación en la sangre de desechos nitrogenados o uremia es un signo temprano de la lesión renal. La urea es uno de los primeros desechos nitrogenados que se acumulan en la sangre y la concentración de BUM es cada vez más alta. La concentración normal de urea en el plasma es de alrededor de 20 miligramos de decilitro. Eso es normal. En la lesión renal, esta concentración suele incrementarse hasta 800 miligramos por decilitro. Ya, un ratito. No he visto hasta ahora 800. He visto 200, he visto 300, pero ya está 800. Pero hay un detalle. Ahora escuchen esto. Usemos la razonemos. En un estadio 2, mi urea puede estar en un 40. 20 normal, ¿lo ves? En un estadio 3 puede estar 100. Pero ya en un estadio 5 vamos a tener 150, 200, 300. Entonces, si yo veo de que, entonces estamos diciendo que mientras más altos sean los niveles de urea, me está reflejando mayor daño renal. Entonces, los niveles muy altos en estadio 5, y así podemos ir descendiendo. Entonces, nos quedamos con un valor de 20, es cierto eso, 1 de creatinina, esa es la relación 1:20. Entonces, en la medida que vaya progresando el daño renal, en la medida que las nefronas remanentes se vayan, están en su evolución natural de fibrosis, el nivel de urea empieza a subir. Bien. ¿Qué más teníamos en otro? ¿Qué página? Es la 1020. Aquí está. ¿Esto es por Uribe? Por favor. ¿Usted leyó por, no? Sí, yo leí por. La pregunta un screen y ponga pregunta número 2. Y ponga el por página también. Ya. La lista. Pregunta número 3. Pregunta 3. La 3. La 3 dice: ¿cómo se alteran los mecanismos de filtración, reabsorción y secreción en las nefronas remanentes? ¿Ya? ¿Cómo se alteran los mecanismos de filtración, reabsorción y secreción en las nefronas remanentes? ¿Quién tiene la respuesta? ¿Un libro? En el Uribe está, doctor. A ver, lea. Lea. Uribe, página 524. Uribe 524. Después de la reducción de la masa nefronal, se produce en las nefronas remanentes hipertrofia, aumento del flujo sanguíneo, lo cual permitiría mantener la función de filtración. Sin embargo, si la reducción de la masa nefronal es extensa, es posible que una reducción inadecuada produce la progresión inevitable de la IRC extrema. El chipo. Han encontrado acá. Vamos, escuchen. Estoy en el libro de Uribe, página 524, y quiero darles un detallito para los que quieran adentrarse más en conocimiento. Factores hemodinámicos, dice Brenner y Hostetler. Brenner es un libro gigante de 2000 páginas de todo relacionado con la patología renal. Dicho de otra manera, Uribe ha ido a leer Brenner. Todos han leído Brenner. Esa fotito que les mandé, el dibujito de la insuficiencia renal crónica, es Brenner. Pero todos la publican. Entonces, como estamos viendo el capítulo de insuficiencia renal, por curiosidad bajen el libro, está en el book. Lo bajan, por curiosidad lo tengan ahí. Aunque sea para decir que leen Brenner. ¿Ya? ¿Qué dice acá? En la década de los 80, la denominada hipótesis hemodinámica que plantea
plantea como mecanismo determinante de la aparición progresiva de esclerosis glomerular el aumento demostrado de la presión hidrostática en el interior de los capilares glomerulares de las nefronas. O sea, eso ya lo hemos repetido, voy a repetir. Vasodilatación, aumento de la presión glomerular, hiperfiltración, proteinuria. Eso es muy repetitivo, de eso está diciendo. Después de una reducción de la masa nefronal, se producen las nefronas remanentes, hipertrofia, aumento del flujo sanguíneo e hiperfiltración, lo cual permitirá mantener la función de filtración. Sin embargo, si la reducción de la masa nefronal fue extensa, estos mecanismos de adaptación son inadecuados y se produce la progresión inexorable a la insuficiencia renal crónica extrema, estadio 5. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de adaptación? O sea, me está diciendo cómo voy a conseguir tener hiperfiltración. ¿Qué tiene que haber? Bien, vasodilatación, arteriola aferente. ¿Qué más? Vasoconstricción de la aferente. Vasoconstricción arteriola aferente. ¿Qué más? Aumento de la presión hidrostática capilar. Bien, aumento de la presión hidrostática capilar, mayor a 60. ¿Qué más? Aumento del filtrado, del índice de filtrado glomerular. Entonces, todo esto me va a permitir mantener la homeostasis de volumen, de potasio, etc. Cuando este se altera, ya entramos en un estado de enfermedad. ¿Cuál era la pregunta de las tres específicamente? Que cómo se alteran los mecanismos de filtración, reabsorción y secreción en las nefronas remanentes. Hasta acá no me está diciendo cómo se altera. El aumento de la presión de los capilares glomerulares sería causando una mayor vasodilatación, ya lo dijimos, que de la arteriola más que la aferente, y se revertirá con la utilización de fármacos inhibidores de enzima total. Acá, abajito. Los mediadores estudiados de estos cambios hemodinámicos serían la angiotensina 2, la endothelina, el óxido nítrico. Entonces, aprovechamos. Dijimos vasodilatación. ¿Con quién lo relaciono? Óxido nítrico. Es un vasodilatador. ¿Con quién relaciono vasodilatación? Angiotensina 2. Angiotensina 2 es otro potente vasodilatador. Ahora, vasodilatación, los mediadores estudiados son óxido nítrico, ya les dije, y las prostaglandinas. Y los factores de crecimiento, prostaglandinas, vasodilatación. Entonces tenemos tres sustancias que están interviniendo en los mecanismos que van a coadyuvar para la vasodilatación de la arteriola, tres productos, tres elementos. Y acá tengo ahora, algo que no dijimos, este conceptito es nuevo. Todo esto está causando hiperfiltración, ¿cierto? La pregunta que no me han hecho, ¿dónde aparece proteinuria? Si nunca hemos dicho que, o sea, sabemos que hay proteinuria, pero ¿por qué? ¿Cómo aparece la proteinuria? Porque por la presión del glomérulo, entonces va a abrirse más los poros y la proteína va a empezar a filtrar. No lo entendí. Porque va a haber una mayor presión del glomérulo, eso va a causar que los poros se abran más y las proteínas pasen a filtrarse. No mencionen poros. Otra palabra. ¿No es por la inflamación? Penetraciones. No. Escuchen. Canales para tubo. Hay los canales de acuaporina. Hay los canales para agua y para sodio. Estamos hablando de canales. Poros, no mencionen. Ya, mencionen poros, pero falta una palabrita delante de poros. Aumento de la permeabilidad. Entonces, la hiperinfiltración daña membrana basal. Ya, daña la membrana basal del glomérulo y aumenta la permeabilidad. ¿En qué tiene razón su compañero? En Guyton, en el capítulo renal, habla de los poros.
que permiten el pasaje, escuchen, 60 antrons. No pasa una proteína por ahí, no pasa una albúmina, pero debe ser tanta la presión que se está generando en el glomérulo que estos poros se van abriendo más. Consecuentemente hay un aumento de la permeabilidad. ¿Y esto a qué lleva? Proteinuria. Y la proteinuria lleva a fibrosis renal e inflamación, y ahí empieza ya el daño el daño renal. ¿Estamos? Bien. Ahora, ¿dónde está la Oye, pregunta, ¿hay fisiopatología de Gaito? No, fisiología de Gaito. Ahí te explica igual el proceso. Sí. Un poquito. Ah, ¿verdad? Sí, sí, pero no avanzamos en esa parte, ¿no? La Sí patología. avanzamos. No, pero o sea, no avanzamos la patología, ¿o sí? Ah, patología no. Por eso- Pero eso está en parte de fisiología, o sea, en la parte fisiológica del libro de fisiología. No recuerdo haber leído eso. Pero está bien más igual que lo leí. Solamente hemos respondido el inciso A. Atentos. Ya. Solo hemos respondido el inciso A, que es filtración. Y el inciso B, ¿cómo se afecta la reabsorción? ¿Cómo se afecta la secreción? ¿Dónde está eso? Daño de células de los túbulos renales. Ah, bien. A ver, pregunta eso. Recapitulando el tema anterior. ¿Qué hace la proteinuria en el túbulo? No. A ver, antes de hacer el hijo, hay otra cosita, ¿no? Bueno, es otra cosita, ¿qué sucede? ¿Qué hacen las proteínas? Las proteínas van a llevar a la secreción. No. Aumenta la presión No. la presión No. ¿Qué hace? Ya, le voy a decir qué hacen. No hacen el amor. Escuchen, jóvenes, escuchen esto. Se van a llevar un conocimiento. Hay proteinuria, ya sabemos cómo es la proteína, aumento de permeabilidad. Esas proteínas en el túbulo, por pinocitosis, se absorben. Es tanta la cantidad de proteínas que se absorben en el túbulo que ahí empiezan los mecanismos del NKF, ahí empiezan los mecanismos del factor de crecimiento indiferenciado tubular. Señores, para que haya fibrosis e inflamación, sí o sí se tiene que absorber el exceso de proteínas. Y esa absorción del exceso de proteínas es la que está causando todo el proceso de fibrosis y de inflamación en el túbulo. Entonces, bien, ahora razonemos un poquito. Si yo tengo una fibrosis del túbulo, tengo fibrosis intersticial, ¿cómo está la absorción de sodio? ¿Cómo está la absorción de urea? O sea, eso se va a alterar, se va a formar una orina, se va a perder la tonicidad de la orina, el mecanismo para mantener la osmolaridad. Entonces, ahí está la alteración del equilibrio entre el sodio y potasio. Y en la medida ya que la fibrosis vaya aumentando, ya no hay absorción de sodio, ya no hay excreción de sodio, ya no hay excreción de hidrogeniones, porque todo está fibrosado. Entonces, la clave está en entender pinocitosis, fibrosis del intersticio, por eso dice fibrosis túbulo intersticial. Entonces, de esa manera tenemos nosotros cómo se alteran estos mecanismos de adaptación a través de la fibrosis, ¿no? Bien, cuarta pregunta. ¿Por qué en la etapa terminal de la insuficiencia renal crónica ya no es posible mantener niveles normales de electrolitos y productos nitrogenados? ¿Por qué en la etapa terminal de la insuficiencia renal crónica ya no es posible mantener niveles normales de electrolitos? O sea, potasio alto,
Potasio alto. Agua alta. Hidrogenio alto. Bicarbonato bajo. ¿Por qué? Libro. ¿Quién encontró en Ford y quién encontró en Uribe? Ford. Uribe. ¿Quién tiene Uribe? 516, 26, 26 o 16. 526. Uribe. ¿Qué dice? Las nefronas tienden a cambiar su morfología y funcionamiento para evitar el descenso de filtración glomerular y eliminar los productos de descenso. Solo en las etapas finales se evidencian las alteraciones resultantes de la acumulación de toxinas urémicas y los cambios en la producción de eritropoyetina y el metabolismo. Y todo esto se debe a disminución del filtrado glomerular. Ya, lo toco. ¿En qué columna está? ¿Derecha o izquierda? ¿Y en qué subtítulo? Sí, 520. Uribe está en La derecha, creo que te no lo tengo el libro ahorita. ¿Quién tiene el Es libro? lo que está debajo del dibujo. En la izquierda, factores de riesgo. ¿Dónde está? Derecha. La 4. ¿En qué toma de desechos se pregunta? Estoy en la página 526. En la columna izquierda de la 526, Martín. Dice factores de riesgo y complicaciones. ¿Estamos? ¿Qué fue? ¿Cómo fueron? Me recuerda la fe. Quita. ¿Cuál era la pregunta? Voy... Sí, desde el principio. Desde el principio. Tengo más segundos que voy a ver a ver. ¿Cuándo? 27:50. Tengo ese- Voy a leer. Sí. 27, 55 y 56, 57. Pero hay que leer, oye, hay que leer. ¿No lo leíste todo? ¿Qué? ¿Cuántas páginas son? Tome. Pero algo que dices es todo lo que habla. Atentos por favor. Escuchen esto, respondiendo a la pregunta 4. Estoy trabajando, columna de la izquierda, estoy trabajando en columna de la izquierda en el segundo párrafo. De ahí voy a leer. 526, columna de la izquierda, segundo párrafo. Factores de riesgos. Factores de riesgo, abajo, el último párrafo. Las complicaciones más comunes de la insuficiencia renal aguda son la hiponatremia, la acidosis metabólica y la hipocalcemia, la hiperfosfatemia, la hipermagnesemia, la anemia. Pero aquí hay un error del libro. ¿Sabe qué dice acá? Insuficiencia renal aguda. Falso. En la insuficiencia renal aguda no hay anemia. Corrijan. Insuficiencia renal crónica. Insuficiencia renal crónica. Repito. Cuidado que en el examen les preguntan, anótela como pregunta. Pregunta falsa. La insuficiencia renal aguda se caracteriza por anemia. Falso. Eso es de la crónica. Vamos, las complicaciones más comunes de la insuficiencia renal crónica son
Hiponatremia. Ya, entonces, como dijimos que había una lesión túbulo intersticial, entonces aquí ponemos que la lesión túbulo intersticial causa hiponatremia. ¿Y cuándo se dice que hay hiponatremia? Paréntesis. Sodio menor a 130 mili EQ/L. 130 mil equivalentes por litro. Eso es definición de hiponatremia. Anoten, definición de hiponatremia menos de 130 mil equivalentes. Luego tengo la acidosis metabólica, la hipocalcemia. Otro detalle, acidosis metabólica. Concepto, para hacer acidosis metabólica, pH menor a 7.35, HCO3 menor a 20. O sea, cuando yo tengo un pH menor a 7.35 y un bicarbonato menor a 20, estoy hablando de acidosis metabólica. La hipocalcemia, otro detallito, hipocalcemia. Pero más que hipocalcemia, quiero que anoten abajo hiperfosfatemia. Eso nos va a servir para las preguntas de abajo. Hiperfosfatemia. Abajo, anemia. Abajo, y en la desnutrición. Desnutrición. Todos los mecanismos están relacionados con la fisiopatología de la enfermedad y sus manifestaciones son una forma de observar que dicha complicación está en curso. Las manifestaciones, columna derecha, las manifestaciones de la insuficiencia renal crónica están presentes solo en los estadios finales de enfermedad. Repito, todo esto que estamos viendo, hiperfosfatemia, anemia, destrucción, hipocalcemia, acidosis metabólica, es estadio 4-5. No está al comienzo, porque hay mucha destrucción de nefronas. Las nefronas tienden a cambiar su morfología y funcionamiento para equilibrar el descenso del filtrado glomerular y eliminar productos de desechos. Solo en etapas finales se evidencian las alteraciones resultantes de la acumulación de toxinas urémicas y los cambios en la producción de eritropoyetina y del metabolismo del 1,25-hidroxicalciferol. Entonces, aquí lo que hay que resaltar es lo siguiente. Pregunta que hay que abrir. ¿Cuándo aparece la uremia? Respuesta. Etapas finales. ¿Y qué es una etapa final? Estadio 4 y estadio 5 de la insuficiencia renal crónica. ¿Y qué aparece allí? Aquí me está diciendo cuáles son las características de esta etapa. Aumento de la urea, uremia. Otra característica, disminución de eritropoyetina. Otra característica, y del metabolismo 1,25. Alteración del metabolismo 1,25 hidroxi policalciferol. Estamos hablando entre paréntesis osteoporosis. Eso también lo vamos a explicar con detalle. La pregunta que aquí dice: el aumento de la concentración plasmática de urea, que se conoce como uremia, se debe a la disminución del filtrado glomerular. Tenemos ya un tejido intersticial glomerular fibrosado, ¿no es? La hiperfiltración ya no ayuda, ya está todo lesionado. Entonces, esto tienen que aprenderlo de memoria. La uremia se debe a un trastorno de la filtración glomerular. Bien. A ver.
Todavía no les pregunté sobre el letargo, nada de eso no preguntamos. En la pregunta 4 la ley. ¿Por qué en la etapa terminal serenal ya no se suelen mantener los niveles normales de electrolitos? La pregunta 4. ¿Por qué en la etapa 4 ya no es posible mantener los niveles normales de la urea? Respuesta. Respuesta. ¿Por qué? La respuesta está en la página 526, donde dice columna derecha, aumento de la concentración plasmática de urea. Exacto. Pregunta-respuesta. ¿Por qué la urea empieza a elevarse? Porque hay una alteración en el filtrado glomerular de la urea. Esa es la respuesta. Otra cosa es que yo le pregunte cuál es la clínica de la uremia. Esa es otra cosa. Otra pregunta. ¿Qué más era la 4? Eso más. No, todavía. La 4. Y productos proporcionados. Mantener los niveles normales de electrolitos y productos determinados. Electrolitos, escuchen. Página 527, columna de la derecha. Trastornos electrolíticos. Pregunta 4. Alteración del sodio y la bulimia. Un detalle. El sodio es como la sombra y la persona. Donde está una persona está su sombra. Donde está el sodio, hay agua. ¿Vamos? Ya. Alteraciones del sodio y de la bulimia. La insuficiencia renal aguda, mientras no exista, escuchen esto, mientras no exista lesión tubular, el riñón responderá adecuadamente a las situaciones hidroelectrolíticas del paciente. Pero, si se produce lesión tubular, pierde la capacidad de regular el medio interno. En algunos casos se mantiene diuresis, pero en otros esta disminuye y llega incluso a la oligoanuria, con la consiguiente retención hidrosalina, hipervolemia. En la insuficiencia renal crónica, la diuresis varía de acuerdo con la nefropatía causal de la etapa evolutiva. Al disminuir la capacidad de concentración de la diuresis, aumenta la nicturia. Con la progresión de la enfermedad, la diuresis residual disminuye y se observa retención de sodio e hipervolemia. ¿Dónde está la respuesta? En la renal crónica avanzada, página 527, columna de la izquierda. Trastornos hidroelectrolíticos, el siguiente párrafo. Ahí está la respuesta. En la insuficiencia renal crónica, ¿me siguen? Ya, sigan entonces. La diuresis varía de acuerdo con la nefropatía causal y la etapa evolutiva. Otra vez, estadio 1, 2, 3, 4. Al disminuir la capacidad de concentración, la diuresis aumenta. ¿Cómo es eso que la capacidad de concentración de la diuresis aumenta? Entonces la pregunta es, ¿qué es la capacidad de concentración en el túbulo renal? Primero tenemos que entender esta palabra. Si no entendemos esta palabra, no vamos a entender nada. ¿Cómo es el movimiento del líquido en el túbulo descendente? ¿Quién recuerda? ¿Cómo? En el descendente. En la sangre. Ahí en la rama descendente hay solamente reabsorción de agua, del 25%. Perfecto. Reabsorción solo de agua. Asa descendente. Si yo saco agua, si yo le saco agua a un litro que tenía, por decir, 5 cucharadas de sal, solo le saco agua, ¿cómo va a estar la concentración en el asa? ¿Aumentado o disminuido? O sea, ¿va a estar más salado o menos salado? Más salado. Perfecto. Entonces, concentración de agua. En forma fisiológica, en la parte descendente solo sale agua. Por lo tanto, en el túbulo se concentra. Ascendemos
y nos vamos a la porción gruesa de la asa de Henle. Ahí solamente se calculan solutos. Exacto, solamente solutos. Entonces llegamos con una osmolaridad de 100. Entonces, esa regulación entre la difusión solo de agua en el descendente y la absorción de sodio, eso es lo que se va a llamar la concentración tubular renal. Y eso es lo que maneja la concentración de agua y la concentración de sodio. Y miren lo que dice acá. Ahora ya hemos descifrado la palabra. Dice, al disminuir la capacidad de concentración, la diuresis aumenta. ¿Qué me está diciendo eso? Está absorbiendo más sodio, por lo tanto va a eliminar más líquido, más agua. Si hay daño, No se reabsorbe. ¿cómo están las? Partan de esto. Un engrudo, perdón, carpicola, para decir fibrosis túbulo intersticial. Está todo con carpicola. ¿Cómo está la absorción de agua? ¿Hay o no hay? Ya. Y si no hay, en el otro lado, ¿cómo va a estar la absorción de sodio? También igual, va a estar alterada porque los cotransportadores están mal. Entonces vamos a tener harta agua y harta sodio en el túbulo, ¿no ven? ¿Cómo está ahora la salida de sodio y agua? ¿Saben qué dice acá? Llegando, al disminuir la capacidad de la concentración, la diuresis aumenta. ¿Correcto o no correcto? Entonces, ¿qué significa el término alteración de la concentración? No se va a absorber agua, no va a salir sodio, por lo tanto la diuresis aumenta. Necturia, más de noche. O sea que en la noche estos pacientes no van a concentrar agua, no van a poder absorber sodio. Por lo tanto, al no absorberse el agua en el túbulo, porción gruesa de la Henle, y en la otra porción delgada de la Henle, y en la porción gruesa no se absorbe el sodio, partan de esto: lesión túbulo intersticial, alteración de la concentración, mucha eliminación de agua, mucha eliminación de sodio, nicturia. Y eso le van a aportar a sus pacientes. ¿Por qué oímos mucho de noche? Estadio 4, estadio 5. Entonces lo que se altera es el concepto de concentración del agua a nivel renal por lesión de fibrosis. Sigamos con la enfermedad. La diuresis residual disminuye si se observa retención de sodio, hay hipervolemia e hipertensión arterial. En fases muy avanzadas, ¿se acuerdan que teníamos nosotros un filtrado glomerular de sodio casi de 29.000 milequivalentes? Si yo no logro filtrar esos 29.000 milequivalentes porque hay también daño de la membrana, ¿no ven? Eso nos va a llevar a una retención de sodio, retención de agua. Entonces estos pacientes en fase ya avanzada están oligúricos, porque no está filtrando ya, es 10 ml por hora la orina. Entonces el paciente tiene oliguria como consecuencia de la no filtración. Como consecuencia de la no filtración tengo retención de sodio y agua y tengo hipervolemia. ¿Lo entendieron? Última pregunta, acá nos vamos. 5. Y me pregunta, ¿qué hora es? ¿Qué procesos nitrogenados se producen en la sangre durante Mire, esta no necesito ni revisar el libro. ¿Cuál es la respuesta de las 5? ¿Qué productos nitrogenados se acumulan? A ver. ¿La creatinina es nitrogenada? No. ¿Qué dice? Nitrogenado. Entonces, urea. Listo. Anoten su nombre y se pueden retirar, por favor.